Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, analista económico, fue en 2 ocasiones ministro de Economía en Ecuador. Economista Pozo, bienvenido. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole cómo tiene o cómo debe evaluarse el impacto real de los viajes presidenciales en términos de inversión, cooperación, resultados concretos para la economía ecuatoriana, sabiendo que van aproximadamente 30 viajes presidenciales por parte del gobierno de Daniel Noboa, viajes al exterior. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. La economía ecuatoriana es una economía estrechamente vinculada con la economía internacional. En América Latina, yo diría, es de las economías más abiertas. La apertura se mide haciendo el comparativo entre lo que se exporta e importa versus el PIB. Si usted hace esa relación, va a darse cuenta que es de las más altas de la región. Y además el Ecuador tiene una economía dolarizada. Los dólares provienen del mercado internacional. ¿Esto qué significa? Que es importante buscar posicionarse e insertarse en esa economía externa, y para ello hay varios mecanismos que facilitan ese proceso. Uno es el buscar acuerdos de comercio, acuerdos de cooperación, tratados de libre comercio, y es ahí donde puede facilitarse esa inserción del Ecuador en los mercados externos. Y yo diría que esa ha sido una de las preocupaciones del actual gobierno, y creo que va en la línea correcta. Creo que es un trabajo que busca ese objetivo. Pero ya los resultados concretos, eso me parece que hay que todavía tener un compás de espera y ver en qué se concretan esas visitas. Porque el año pasado, por ejemplo, el país creció de una manera importante en tasa en lo que es inversión extranjera directa, pero el monto sigue siendo muy pequeño. Es bastante menor en tamaño el Ecuador que los países vecinos como Colombia y Perú, pero la proporción del monto de inversión extranjera frente al PIB de esos países es alrededor del 3%, del 4%. En el Ecuador no llega ni al 1%. Y esto obviamente demuestra que tenemos una debilidad. Si estas visitas le pueden abrir al Ecuador opciones para que haya más inversión, pues ahí podremos colegir que fueron fructíferas, fueron favorables, fueron positivas. Los acuerdos de comercio que hemos concretado en años anteriores, como fue por ejemplo el acuerdo con Europa, nos ha permitido posicionarnos, yo diría, bastante satisfactoriamente, al punto de que ese mercado es de los más importantes para la economía ecuatoriana. Pero eso se lo ve, ese acuerdo tiene alrededor de 9 años. Eso se lo ve en el tiempo, y yo diría, Poniéndonos ya si en no tiempos... recuerdo mal, a los 2 años se empezó a sentir algo. De aquí a anticipar qué va a pasar con el acuerdo con, por ejemplo, los Emiratos Árabes o Canadá o Corea del Sur, etcétera, habrá que esperar un poco. En el caso de la China, que es la visita que acaba de hacer el presidente, ahí ya tenemos un acuerdo de libre comercio. Todavía hay déficit con ellos. Ellos nos venden bastante más de lo que nosotros les vendemos, pero el potencial sigue siendo gigantesco, porque estamos Economista hablando Pozo, de si me mil permite, quinientos quisiera millones de preguntarle, personas. en los 30 viajes que ha tenido el presidente aproximadamente, ¿qué es lo que le queda a usted, siendo usted un seguidor, un analista en detalle de lo que pasa en economía en Ecuador? ¿Cuáles han sido sucesos relevantes para la economía que se hayan derivado de estos viajes hasta ahora? Bueno, la suscripción de convenios de distinta naturaleza, unos de libre comercio, otros de cooperación, creo que de alguna manera son el resultado de la presencia del gobierno y del presidente en esos otros mercados. Eso es lo que yo le puedo anticipar. Lo que no se puede todavía comentar es si eso ha redundado en beneficios directos para el país todavía, porque obviamente son plazos que tienen que transcurrir y ahí poder sacar algún tipo de conclusión de la presencia. Pero el objetivo
de los acuerdos para animar a la economía ecuatoriana de insertarse mejor en otros mercados, me parece que es favorable y eso es positivo. No veo por dónde eso no puede estar. Lo que sí es verdad es que hay algunos convenios, sobre todo uno de los principales, que es con Estados Unidos, que no es muy balanceado, pongámoslo así. Eso lo podemos algún momento comentar, pero ahí van a tener que hacer esfuerzos importantes porque eso realmente eh, sea un acuerdo equitativo para las partes. Los otros, en cambio, les veo bastante más favorables. En el caso puntual de la China, es un convenio donde nos va a permitir insertarnos mejor porque el Ecuador tiene posibilidad de vender cualquier producto a la China. El caso de la importación, en cambio, de productos chinos al Ecuador, hay un cronograma de desgravación, por ejemplo, en el caso de los vehículos, y hay otro tipo de bienes que no van a entrar porque están excluidos del acuerdo. Por ejemplo, el tema de la vestimenta, del vestuario, de la ropa, por obviamente el grado de afectación que puede tener en la producción nacional, sobre todo en la Sierra Central. Así que yo le diría, por ahí van los temas, pero en el caso de la visita del presidente a Singapur, lo que suspendió con Vietnam y la presencia en la China, eso tiene otras implicaciones, no es solamente el tema comercial. Ahí está metido el tema de los contratos de proyectos en el Ecuador, el financiamiento y la deuda bilateral que tenemos con ellos, y un tema un poquito espinoso, que es la presencia de embarcaciones chinas cerca de las Islas Galápagos, que es otro ámbito que tiene que manejarse un andarivel, a mi criterio, distinto al del tema comercial, al tema financiero o al tema del financiamiento de proyectos. Economista Pozo, muy buenos días. Pues quizás es importante en estos viajes y en estos encuentros buscar los mecanismos y el camino para que Ecuador pueda insertarse de mejor manera en la economía del mundo, pero quizás otro de los temas y otro de los objetivos y de las urgencias es que haya un impacto en la inversión extranjera en nuestro país, que ha estado bastante golpeada en los últimos años. Es más, se ha dicho que ha sido la más baja de los últimos 15 años aquí en Ecuador. ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos precisamente respecto de esta inversión? Al parecer, esta estaría de alguna manera concentrándose estrictamente en las posibilidades de las inversiones a través del sector minero. A ver, varios temas. Primero, el que sea un mecanismo para buscar atraer inversión extranjera, la presencia del presidente de la República y su equipo en otros países, la respuesta es sí puede ayudar. Pero de ahí colegir y sacar conclusión que porque se hicieron 30 viajes, va a venir la inversión extranjera, puede ser un poco prematuro, pongámoslo así. ¿Por qué razón? Porque la inversión extranjera no es que viene porque hay un acuerdo comercial con el otro país. La inversión extranjera viene cuando ve cierto tipo de garantías en el Ecuador. Y ahí tenemos algunas debilidades que no hemos podido corregir. Fíjese algunas de ellas. Inestabilidad tributaria. Es difícil atraer inversionistas cuando todos los años estamos cambiando el esquema tributario. Y eso ha sido una práctica lamentablemente muy seguida en el país. ¿Cómo predigo, cómo defino una inversión de cierto plazo si me van a cambiar las normas tributarias todos los años? Eso es un problema y una restricción a la inversión. Primer tema. Segundo, ¿cómo invierto en un país si no confío en la justicia? ¿Por qué los inversionistas de afuera piden arbitraje internacional? Porque no confían en la justicia ecuatoriana y nosotros tampoco confiamos en la justicia ecuatoriana. Entonces ahí tenemos otro problema que es una limitante para la inversión extranjera. Le doy el tercero, el ambiente laboral, me refiero al marco legal, un marco obsoleto que no se presta a las condiciones del mundo ni del Ecuador actuales y no hemos podido avanzar, perdimos la última consulta en uno de los temas que fue el trabajo por horas, pero yo creo que hay que perseverar, esa es otra razón. El impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo se puede atraer inversión si usted le toca pagar un 5% cuando quiere remesar recursos al exterior? Y sí, y por cierto que siguen saliendo los recursos a pesar de la tasa.
porque se ha convertido en un impuesto de importante recaudación. Entonces usted tiene una serie de limitaciones adicionales a la realidad que han imposibilitado que el Ecuador sea un país abierto para poder atraer más inversión extranjera. Que pueden ayudar a los convenios que estamos conversando, sí, pero creo que de forma paralela hay que ir arreglando esas otras cosas, porque podemos suscribir muchos convenios de la inversión extranjera, puede ser que no venga, y no viene por estas otras razones, entre otras, que tenemos lamentablemente todavía en el país. Economista Pozo, además de esos graves problemas estructurales que usted ha mencionado, también tenemos que pensar en qué ofrece Ecuador. Vamos a continuar en esa línea de las exportaciones tradicionales, petróleo, ahora minería, con los enormes problemas ambientales, que no vamos a ingresar en ese tema, pero que traen de la mano y que no se los contabiliza. Y están por allí exportaciones no tradicionales que han tenido éxito últimamente, cacao, camarón y otros pocos. Pero el día de ayer escuchábamos una entrevista en FM Mundo, que lo retransmitimos, con Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y le preguntó la entrevistadora qué ofrece Ecuador, por ejemplo, para el mercado de Singapur. Realmente, más allá de estas exportaciones tradicionales, no pudo Rodrigo Gómez de la Torre, siendo un hombre muy elocuente, mencionar productos innovadores, interesantes para esos mercados. Por allí dijo que había algo de innovación en alimentos procesados, habló sobre la pitahaya amarilla, pero no pudo hablar de ningún otro producto o servicios también que pueden ser materia exportable de Ecuador. A lo que voy es si es que no es el momento de pensar seriamente en Ecuador en un cambio de matriz productiva. A ver, hay principios que hay que respetar y hay que apuntalar en este proceso de abrir mercados. Y un principio que es fundamental son las ventajas comparativas, que se llama, que tenga el Ecuador. El Ecuador no es un alfil internacional en microprocesadores o en tecnología de punta. No tenemos una ventaja que sí tiene Taiwán o puede tener Singapur. Entonces hay que buscar la complementariedad, que se llama. ¿En qué somos buenos nosotros? En producción agrícola. Y nos ha ido bien en banano, en café, en cacao, en camarón. Entonces, el que hayan sido productos que tradicionalmente se han colocado en otros mercados no quiere decir que se sigan colocando y que se puedan ubicar en mercados nuevos con nuevos acuerdos, y eso no necesariamente es malo. Ahora, el cambio de un proceso que puede llamarse la matriz productiva requiere un periodo de tiempo largo y necesita inversión también. Entonces, sobre esa base habrá que ver en qué otros productos nuevos podemos entrar, en qué productos competitivos podemos competir en condiciones relativamente adecuadas. Si usted le abre el abanico a todos los países, por ponerlo de alguna manera, con los que hemos hecho visitas y que tenemos acuerdos, los productos de exportación ecuatorianos en todos esos países son casi los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos esta ventaja. Pero eso no quiere decir que sigamos experimentando productos nuevos, que por ejemplo hay algunos que no estuvieron presentes hace muchos años y que ahora ya están. El brócoli, por darle un ejemplo, que es un producto que se está vendiendo en varios mercados y con bastante éxito. Entonces yo creo que este es un proceso que tiene que darse. Pero como esto no es de la noche a la mañana, y tenemos las ventajas, tenemos una flor muy apetecida en los mercados, tenemos un banano que gusta mucho en otros mercados, tenemos el cacao nuestro, el 80% del cacao fino aroma viene del Ecuador. Y tenemos en ese sentido una serie de ventajas que hay que aprovecharlas. Pero tenemos también muchas barreras contra los productos que usted está mencionando. Brasil, por ejemplo, que no permite ingresar al camarón ecuatoriano. El viaje a la China fue motivado también en parte para defender al sector empresarial ecuatoriano, que encontraba graves problemas también con el camarón en la China, y así por el orden en distintos países. Sí, esto, lo que usted menciona es correcto. Es más, hubo algunas restricciones para productos de exportación a ese mercado.
pero la visita allá yo creo que va un poquito más allá del tema netamente comercial. Recuerde que el grueso de la deuda externa bilateral, es decir, de gobierno a gobierno, es con la China. Y las condiciones económicas de esas obligaciones no han sido las mejores. Entonces yo creo que ahí no conocemos los detalles, yo al menos no los conozco, que hablaron y se avanzaron en algo para buscar reemplazar esas obligaciones o algo. El saldo ha bajado, sí, pero porque hemos seguido pagando y no nos hemos endeudado nuevamente. El tema de los proyectos. Recuerde que la mayor hidroeléctrica del país es Coca-Cola Sinclair. ¿Y de dónde se hizo ese proyecto? Con recursos chinos. Y el otro que le mencioné que es incómodo, que es el asunto de la pesca cerca de Galápagos. Yo creo que en ese sentido la visita con la China tiene varios andariveles que no deberían mezclarse y trabajarse de manera particular con cada uno de ellos para mejorar la relación en general. Y el otro tema es que, como todos sabemos, la relación entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la China, no es la mejor. Y a los Estados Unidos no les agrada mucho que otros países busquen acuerdos con la China, pero no nos podemos dar el lujo de dejarle de lado a la segunda economía del mundo. Pero tampoco queremos tener problemas con Estados Unidos, entonces no es un tema simple, pero para eso están los diplomáticos y los gobiernos, es parte de lo que hay que hacer. Ahora, economista Pozo, ¿cuánta transparencia hay en realidad respecto de lo que se consigue o no se consigue, de los temas que se hablan, de los temas que no se hablan en estos viajes y en general de las gestiones que hace el gobierno nacional? Si nos ponemos a pensar también en este recientemente firmado Tratado de Libre Comercio con el Canadá, el documento ha sido clasificado, no se lo puede conocer, se suspendió además una audiencia en la que algunas organizaciones pedían precisamente que se pueda difundir esta información y otras cifras que no están a la mano de los ciudadanos, de las ciudadanas, ni siquiera de los expertos. En este caso, ustedes que hacen las evaluaciones, los análisis, las lecturas, Cordes acaba de indicar que por segundo mes consecutivo los datos sobre empleo no han sido difundidos por el INEC, que a través de esta encuesta que además publica semestralmente los datos de pobreza. Entonces, quizás lo único que se conoce es algunos datos sobre las cuentas fiscales, pero de lo otro se conoce muy poco en realidad. Bueno, en el tema de los acuerdos logrados en concreto con cada uno de los países, no hay toda la información necesaria y usted está en lo correcto. Es así. Pero este no es un tema solamente del ámbito de las visitas del gobierno a otros países para estos objetivos. En general, esa es mi opinión, yo creo que el gobierno no comunica bien, no explica las cosas, no dice a dónde va, no establece las metas y eso genera incertidumbre, sin quitarle los méritos que ha tenido, pero tiene también, hay un sabor agridulce en esto, a mi criterio también. Tiene que explicar. A ver, ¿para qué entramos en este acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué productos vamos a posicionarnos mejor con ellos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son las entidades encargadas de aquello? Es decir, falta bastante información que no tenemos. El caso de la China y Singapur, que ese es un tema ejemplo, que lamentablemente está presente ahora y que por cierto estuvo también presente en el gobierno anterior. En el caso de la China y Singapur, los informes que se han dado son 5 grandes rubros: infraestructura, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna concreción, menos datos o indicadores para tener una idea un poco clara de qué es lo que se ha propuesto y cuál es la medida de esos compromisos alcanzados. Bueno, hay ese tema y estoy de acuerdo, Gustavo, en que falta la información de manera un poco más abierta y detallada, pero son varios asuntos aquí, o sea, no existe mucha claridad. Yo pregunto a la ciudadanía, ¿tienen claro cuál es el objetivo de crecimiento económico para el cierre de este gobierno, para los próximos 2-3 años? No tenemos claro. ¿Cuáles son las metas de empleo? No tenemos claro. ¿Cuál es el objetivo en materia fiscal? No tenemos claro. Más allá de los acuerdos con los multilaterales que tienen sus propios objetivos a revisarse de manera trimestral. Pero en general eso no se explica, no se difunde y eso genera incertidumbre.
no hay claridad hacia dónde camina. Estamos todos los días hablando de que la visita al gobierno chino, que el petróleo subió o bajó, que el riesgo país ha bajado. Estamos en una discusión de la coyuntura, de qué es lo que pasó el día de ayer, pero no estamos conversando sobre a dónde se dirige el gobierno en un periodo como el que tiene. Vienen elecciones, van a tomar decisiones que son políticamente difíciles a pesar de las elecciones seccionales que se avecinan. No sabemos. ¿Cómo vio, a propósito, economista Pozo, esa cifra del Banco Central que se le esperaba ya de un 2% de crecimiento de la economía en el primer semestre? Yo creo que no hay mucha distancia frente a las otras fuentes de información. Me refiero a Banco Mundial, BITCAF. Todas hablan de un crecimiento para el año del 2%, hasta 2.5%, todas las fuentes de información. Aquí es del trimestre, pero en la proyección del año yo creo que no ha habido grandes distancias. Este crecimiento podría ser aceptable, no óptimo de ninguna manera para países como Alemania, como Suiza, como Suecia, qué sé yo. Pero el Ecuador no se puede dar el lujo de crecer al 2, ni al 2,5, porque con eso resolver los problemas de pobreza o resolver los problemas de empleo van a ser muy complicados. Tiene que crecer a tasas mucho más aceleradas, al 5 al 6%, y eso se va a lograr solo con inversión. Y la inversión privada y pública. Y en la pública no puede invertir porque el espacio, el presupuesto no tiene, porque la mayoría del egreso se va en temas de gasto corriente y no deja espacio para una obra pública que colabore con el crecimiento. Bien, llegando ya al final de este diálogo, también quisiera preguntarle si es que puede el consumo privado seguir sosteniendo la economía sin mejoras en empleo adecuado. Bueno, el consumo es una, diría yo, consecuencia directa del financiamiento, que sigue habiendo, hay liquidez, hay una actitud del sistema financiero de prestar en el tema bancario. En las cooperativas ha bajado el ritmo, probablemente por la morosidad. Las remesas que batieron récord el año pasado, 7.700 millones, y que por cierto este año, el primer trimestre, siguen creciendo. Probablemente vamos a superar esa cifra, y todo eso impacta en el consumo. Pero el crecimiento económico tiene como componentes el consumo, pero tiene como otro componente la inversión. Y el tercero es la parte externa, exportaciones e importaciones. Tiene que tener un balanceo entre los distintos componentes para que pueda ser sostenible el crecimiento, pero tiene que ser también, como digo, a tasas bastante más dinámicas. Finalmente, ¿cómo ve usted el tema de los posibles racionamientos eléctricos? Ecuador está en idéntica situación que en el 2024, con un déficit de 1,3 megavatios hora que no ha podido superarse. Cierto es que se ha incrementado la demanda en Ecuador, pero el déficit se mantiene allí intacto. Hay criterios de expertos en el tema de que en septiembre se iniciaría el estiaje, pero hay otros que hablan de que el fenómeno del Niño podría ser el milagro, con lluvias inesperadas en estas épocas. A ver, en materia climática obviamente es imposible anticipar qué pueda pasar. Puede pasar cualquier cosa. Pero lo que sí es verdad es que la economía ecuatoriana es una economía muy vulnerable. Vulnerable significa que es muy proclive a entrar en problemas de actividad económica muy rápidamente, o como también podría estimularse si las condiciones son favorables. Ahí tenemos el problema de la guerra en Medio Oriente, el encarecimiento de la transportación mundial fluvial y aérea. Cuando importamos nos cuesta más traer productos al Ecuador. El tema del fenómeno del Niño, que no sabemos con qué rudeza va a entrar. Parece que sí va a ser de características algo cercanas a las que tuvimos años atrás, en el 97-98, si no recuerdo mal. Y eso le hace a la economía que pueda cambiar bruscamente estas expectativas que estamos mencionando. Cuando hablamos del 2%, que por cierto que para el 27 también es una tasa similar, y hay estimaciones para el 27, y la tasa es más o menos similar, pero eso es en condiciones normales. Me refiero, ni que venga mucha inversión al Ecuador, pero tampoco algún fenómeno que nos golpee, como un fenómeno del Niño
muy agresivo o algún problema internacional que nos afecte. Y además de eso, la economía ecuatoriana es una economía sin reservas. No hay ahorros fiscales. Entonces, cuando se presenta una situación así, no tenemos de dónde sacar la plata y recurrimos al endeudamiento. Por eso que somos esa adictos última a la deuda. parte de Ecuador, un país sin reservas, pero el gobierno se ha ufanado de tener altísimas reservas internacionales. No, esas son las reservas, son las reservas Por eso le pedía una internacionales. explicación. Sí, sí, son las reservas internacionales que se nutren de las transacciones privadas y públicas. El gran componente del nivel de reservas que el gobierno hace referencia es el sector privado por las exportaciones privadas y las remesas que se registran en la reserva. Yo estoy hablando de ahorro fiscal. Me refiero a que el fisco tenga un fondo que pueda utilizar en momentos de emergencia. Las reservas internacionales no lo puede hacer porque no, el gobierno no es el dueño de las Un reservas. fondo con liquidez. Claro, lo que tuvimos años atrás, recordará, y que después se gastaron. Un principio básico que tienen otros países que están bastante más tranquilos que nosotros. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Pozo. A la orden. Muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, en 2 ocasiones ministro de Economía de Ecuador. Son las 8:05 minutos.